Bueno, básicamente las funciones de variable compleja son aquellas funciones o reglas que relacionan un conjunto de partida con un conjunto de llegada. Como lo hemos visto en diferentes cursos de matemática, pues hemos visto las funciones de una variable. Luego, en nuestros cursos de cálculo multivariable hablamos de funciones de varias variables, y en este curso pues hablamos de funciones de variable compleja. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente quiero que vean la diferencia de forma gráfica. Entonces, nuestro conjunto de partida es generalmente una región en el plano complejo, ¿sí? Entonces, acá está nuestro conjunto de partida, y a ese conjunto de partida se le puede asignar un conjunto de llegada. Entonces, a ese conjunto de partida, como les digo, que podría ser una región, podría ser un dominio, podría ser una curva, ¿sí? Entonces se le asigna otro conjunto. Entonces aquí tenemos esto en el plano Z. Este es el eje real de Z y el eje imaginario. Y aquí este conjunto está formado por muchos puntos. Y pues el conjunto, pues si quieren le llamamos D. Y acá tenemos el conjunto de llegada. Entonces la regla que asigna a este conjunto este otro conjunto se llama una función de variable compleja, f de z. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, si yo tengo un punto que tiene coordenadas x0, y0, ¿verdad? O mejor dicho, real de z0, imaginario de z0, a ese le va a corresponder un punto acá, ¿sí? Un punto por acá, que es el punto f de x0 más y por y0, ¿sí? Y a este plano pues le podemos llamar el plano W. Si decimos que z, o mejor dicho, si decimos que W es igual a f de z, entonces este plano se traslada del plano Z al plano W, y tendríamos aquí entonces la parte real de W y la parte imaginaria de W. Entonces esa relación que está aquí lo que hace es transformar un conjunto D en un conjunto, si quieren le llamamos D'. Eso es lo que hace esto que está acá. Y esa es una función de variable compleja. Supongamos el siguiente caso. Supongamos que tenemos pues una región como la siguiente. Supongamos que tenemos este conjunto, que es el conjunto que se puede escribir de la siguiente manera: módulo de z menor o igual que 1 y argumento de z se encuentra entre 0 y pi medios. Entonces nuestro conjunto de partida sería todo este que está acá. Acá llegamos hasta i y aquí llegamos hasta 1. Bueno, entonces quiero ver en qué se transforma eso cuando yo le aplico una función. Entonces mi función va a ser omega igual a z cuadrado, ¿sí? Entonces esa es mi función, y entonces esa función pues la puedo analizar de varias formas. La puedo analizar de forma rectangular y la puedo analizar de forma polar. Si por ejemplo nosotros la decidimos analizar de forma rectangular, entonces nuestro análisis sería el siguiente: escribimos que z es x más y al cuadrado. Entonces si desarrollamos esto, entonces tendríamos x al cuadrado menos y al cuadrado más 2i por x por y. Entonces a esto generalmente se le llama u y a esto se le llama b. O sea, en lugar de utilizar x y y, ¿verdad? X y y, entonces se dice generalmente que w es igual a u más ib, ¿sí? Entonces la parte real de w generalmente se dice que es u, y la parte imaginaria de w se dice que es b.
igual que se hacía con z. Z se dice que es x más y. Entonces la parte real de z es x y la parte imaginaria de z es y. Pero acá vamos a utilizar esta notación. Entonces ahí está nuestro análisis en forma rectangular. Como este problema tiene geometría circular, pues ese análisis no nos va a servir mucho, pero lo hice para que vieran cómo puedo encontrar la parte real y la parte imaginaria de una función. Entonces la parte real de w es esto, x cuadrado menos y cuadrado, y la parte imaginaria es 2xy. Bueno, lo vamos a analizar ahora de forma polar, ¿sí? Entonces, pues si lo queremos analizar de forma polar, entonces primero analicemos cuánto vale el módulo de w. Entonces el módulo de w, de acuerdo a la fórmula que está acá, va a ser el módulo de z al cuadrado. Y como sabemos que el módulo de z es menor o igual que 1, entonces llegamos a la conclusión de que el módulo de w también va a ser menor o igual que 1. ¿Sí? Luego vamos con el argumento. El argumento de w, ¿a qué va a ser igual? Si aquí dice que la relación es cuadrática. Entonces pensemos en una cosa, pensemos que si yo escribo z de forma exponencial compleja, entonces z se puede escribir así como z es igual al módulo de z por e a la i por teta, donde teta es el argumento de z. Entonces el argumento w, como sabemos que w es igual a z al cuadrado, entonces sabemos que w es el módulo de z al cuadrado por e a la 2 y teta. Entonces, ¿cuánto vale el argumento de w? De acuerdo a esto que está aquí. Bueno, el argumento de w entonces vale el doble del argumento de z. Y entonces si el argumento de z se encuentra entre 0 y pi medios, entonces voy a tener finalmente que el argumento de w se va a encontrar entre 0 y el doble de pi medios, o sea, pi. Entonces, ¿en qué se va a transformar nuestro conjunto de partida? Nuestro conjunto de partida se va a transformar entonces en lo siguiente. Se va a transformar entonces en el módulo de w entre 0, menor que 1, menor o igual que 1, y argumento de w entre 0 y pi. Básicamente eso lo que representa es media circunferencia. ¿Sí? Ahí está mi media circunferencia de radio 1. Y aquí tenemos nuestro conjunto de llegada. Entonces, la regla que a esta región le asigna esta región es la función omega igual a z cuadrado. Esto que estamos haciendo aquí se le llama un mapeo complejo, ¿sí? Lo que hicimos acá entonces se llama un mapeo complejo y consiste en dibujar un conjunto de partida y su conjunto de llegada de acuerdo a una regla que es una función de variable compleja. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Bueno, si no hay dudas, pues vamos a otro ejemplo de funciones de variables complejas. Y el ejemplo que vamos a hacer es un ejemplo no gráfico, sino un ejemplo pues en donde me piden algunas cosas de estas funciones de variables complejas. Entonces, dice el ejercicio. Vamos a ver. Dice, determine la parte real e imaginaria de las funciones u y b de la función compleja f. ¿Sí? Entonces eso es lo que me piden, que determine la parte real y la parte imaginaria. Entonces me dan la siguiente función. Me dicen que la función f de z es igual a z más
1 sobre z. Esa es mi función. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para encontrar la parte real y la parte imaginaria de la función, lo que hicimos en el ejemplo anterior. Lo que hicimos en el ejemplo anterior fue expresar z como x más y. Entonces vamos a hacer lo mismo. Y entonces nuestra f de z es igual a lo siguiente. Es x más y, ¿sí? Más 1 sobre x más y. Lo siguiente que hacemos es simplificar, recordando que para hacer una división y obtener parte real y parte imaginaria multiplicamos por el conjugado. Entonces esto va a ser igual a x más y por y más, ahora colocamos arriba el conjugado que sería x menos y abajo colocamos el módulo al cuadrado que sería x cuadrado más y al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a separar parte real y parte imaginaria. Entonces, la parte real sería entonces x más x sobre x cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Más y ahora, si quieren, factorizamos la y también, se puede factorizar. Entonces tendríamos 1 menos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces aquí está la parte real y aquí está la parte imaginaria. Entonces ahí está mi función w. Vamos a decir que la parte real u es entonces igual a lo siguiente. Entonces es igual a x por eso que tenemos ahí, que sería x cuadrado más y cuadrado más 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Esa sería la parte real. La parte imaginaria b sería entonces igual a lo siguiente. Sería entonces y multiplicado por x cuadrado más y cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Y entonces ya tenemos la parte real de la función w y la parte imaginaria. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o comentario. Vamos a un problema ahora que nos implique transformación de un conjunto en otro, ¿sí? Entonces, el enunciado de los siguientes problemas dice de la manera siguiente. Dice, encuentre el conjunto imagen S' del conjunto S bajo el mapeo complejo W igual a f de z. Se lo voy a copiar acá. Dice, encuentre el conjunto imagen S', el conjunto imagen S' del conjunto S Bueno, ahí está el enunciado y entonces me dicen lo siguiente. Me dicen que mi función f de z, es la siguiente. F de z es igual a i por z barra y me dicen que mi conjunto S o conjunto de partida es la recta y igual a 3. Bueno, ¿cómo vamos a proceder en este ejercicio? Bueno, podemos proceder de dos maneras diferentes. La primera forma en la que podemos analizar esto es de forma rectangular. O sea, aplicando pues la función a la ecuación que tenemos. La otra forma en la que podemos tratar esto es parametrizando la curva. Entonces, este ejemplo lo voy a hacer sin parametrización y luego vamos a hacer otro ejemplo con parametrización, ¿sí? Entonces, bueno, mi f de z
si la analizo de forma rectangular, se puede escribir como y por z barra, pero recordemos que z barra es el conjugado de z, y z es x más y, por lo tanto su conjugado es x menos y, ¿sí? Entonces mi f de z es igual a y por x más y, pero sabemos una cosa, sabemos que y vale 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se va a formar el conjunto de partida? Pensemos primero en el conjunto de partida y luego pensemos en el conjunto de llegada. Entonces, nuestro conjunto de partida se forma de la siguiente manera. Entonces, sabemos que la recta y vale 3. Entonces, si le dibujamos, aquí está la recta. Y igual a 3. Pero los puntos de esta recta se obtienen cuando hacemos un recorrido sobre la variable x que va de menos infinito hasta infinito. Entonces, esos son los valores que toman la variable x sobre los puntos de la recta, y y siempre es igual a 3. Entonces, acá en nuestra función f de z sabemos que y es igual a 3, por lo tanto voy a tener y por x más 3. Si yo grafico estos puntos y le doy un recorrido a la variable x de menos infinito a infinito, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Entonces, pensemos en qué es lo que voy a obtener. Piensen ustedes un minuto, si a alguien se le ocurre, me dicen lo que yo dibujo estas cosas, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que voy a obtener? Si ustedes grafican un punto, denle un valor a x, por ejemplo, denle un valor de 0. Entonces, ¿cuánto vale f? Si x vale 0. Si quieren, hagamos una tablita. Aquí démosle valores a x y aquí démosle valores a f, ¿verdad? Entonces, si x vale 0, por ejemplo, ¿cuánto vale f? Pues vale 3, ¿sí? Si x vale 1, ¿cuánto vale f? 3 más y. Si x vale 2, démosle un valor, encontremos f, ¿cuánto sería? 3 más 2y. Entonces, ¿cómo se van graficando estos puntos? Si se dan cuenta, todos los puntos tienen coordenada en x de 3 y lo que va cambiando es la coordenada en y. Entonces, ¿cuál va a ser la recta que se forma? Va a ser esta. Va a ser la recta. Recordemos que aquí ya no se maneja x y y, sino se maneja u y b. Entonces, aquí vamos a manejar, en lugar de decir x igual a 3, vamos a decir igual u igual a 3. Esa es la recta que se forma. Entonces, la regla que transforma este conjunto de partida S en este conjunto de llegada S' es esta función que está acá. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado claro. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o comentario. Ingeniero, y si estuviera abajo del eje de esa recta, y igual a 3, quedaría en la parte izquierda, ¿verdad? Usted dice si tuviera toda una región, o sea, usted se refiere a que yo trabajo esto que está aquí. No, al revés, si la recta y igual, sería y igual a menos 3, entonces. Si esa recta Usted, estuviera ahí, si solo trabaja esta recta, y igual a menos 3, dice usted. Acá, esta recta. exactamente. Si Ajá, trabaja esa entonces es, recta, se transformaría en esta que está aquí. De y eso u siempre igual. va a ser así entonces. No, usted tiene que hacer un análisis de la función. Un análisis rectangular o un análisis polar, o tiene que hacer un análisis paramétrico. Tiene que parametrizar la curva y tiene que ver en qué se transforma. Más adelante vamos a ver otras técnicas para algunos mapeos en particulares, como el mapeo lineal, el mapeo de la función cuadrática, el mapeo de la función inversa, el mapeo de la función de otras funciones, la exponencial, la logarítmica, etc. Entonces usted tiene que hacer un análisis. Vamos a un siguiente ejemplo y me dicen que mi función f de z es la Ingeniero, siguiente. ¿Sí, sí? en el chat preguntan de que por qué quedó f igual a 3. ¿Por qué quedó f igual a 3?
Bueno, no es que haya Ajá, en la quedado, primera función. sí, no es que haya quedado f igual a 3. F es igual a ix más y. ¿Sí? F es igual a esto. Pero sabemos que y, ¿cuánto vale? Y vale 3. Entonces, en lugar de colocar y, colocamos 3. Si usted empieza a darle valores a x con este recorrido, ¿sí? Que está aquí, entonces tenemos aquí un ejemplo con una tablita. Yo le di solo valores entre 0 y 2, pero aquí va x de menos infinito a infinito. Entonces, si agarramos este punto, te lo voy a graficar acá. Ese punto sería este que está aquí. Este punto 3 más i sería este. 3 más i. Este punto 3 más 2i sería este. Entonces, eso es lo que ocurre cuando yo le doy 3 valores a x, pero en realidad x no tiene 3 valores. Miren acá cuántos valores tiene x. X tiene infinidad de valores. Entonces, esa infinidad de valores se van graficando sobre esta recta, que es la recta u igual a 3. ¿Sí? Entonces, por eso es que se transforma en esa recta. No es que f sea igual a 3, sino que el mapeo que obtengo con esta función es la recta horizontal que está acá. Vertical, mejor dicho. Bueno, tal vez con otro ejemplo se clarifica esto, ¿sí? Me dicen lo siguiente, me dicen que ahora mi función es solo z barra, así me dicen acá que f de z es igual a z barra. Y me dicen que mi conjunto de partida es una recta, que es la recta y igual a x. Bueno, vamos a ver, si quieren lo analizamos de forma paramétrica y vamos a ver cómo se parametriza una función en variable compleja. Bueno, la forma de parametrizar, cuando nosotros estábamos en un curso de matemática intermedia 2, entonces nosotros parametrizamos de esta forma. Decíamos que la función vectorial de r de t para una curva dada era x de t, y de t. Así decíamos, ¿verdad? En ese curso de la intermedia 2. O escribíamos en términos de vectores unitarios y escribíamos que era x de t por el vector unitario y más y de t por el vector unitario j. Entonces acá tenemos dos vectores que son ortogonales y j. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, para parametrizar, bueno, para parametrizar utilizamos una parametrización en lugar de este tipo con vectores unitarios, utilizamos una parametrización con números complejos. Entonces, la forma en que vamos a parametrizar es que vamos a escribir x de t, ¿sí? Más la unidad imaginaria i, que no es el vector unitario i que está acá, no, esto no es igual que esto, cuidado. Entonces, esto multiplicado por y de t. Entonces, esto es la unidad imaginaria, raíz principal de menos 1. No salió aquí. Bueno, entonces esa es la forma en que parametrizamos curvas en variable compleja. ¿Cuál sería la parametrización para esta curva y igual a x? Bueno, si alguien la quiere parametrizar de la forma más sencilla, entonces podemos decir que z sería igual a t más it. ¿Sí? Entonces, ya teniendo la parametrización, esa parametrización debemos entender que representa una curva. Si el parámetro t se encuentra entre 0 y el infinito, o mejor dicho, entre menos infinito y el infinito, entonces tengo toda la curva, toda la recta. La podemos graficar acá. Entonces grafiquemos toda nuestra recta, y igual a x. Esto se puede escribir con una forma bonita como t por 1 más i. Entonces, acá, si yo le doy valores a t, esos valores de t se van a ir dibujando como puntos sobre esta recta, que es la recta y igual a x. ¿Sí? Ahí está mi recta. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, para obtener el mapeo o el conjunto de llegada, lo que se hace es que se evalúa f para z de t, en donde z de t es la parametrización de la curva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice que esto es igual a z barra, o sea, sería z de t conjugado. Esto a su vez sería igual entonces a ¿qué? Sería igual al conjugado de t por 1 más i. Y entonces eso sería t
por 1 menos i. ¿Sí? Entonces, analicemos nuestra W, que sería eso. Entonces, nuestra W, si quieren verla, es t menos it. Si ustedes quieren desparametrizar esto, pero aquí ya no va a ser con x y con y, sino que va a ser con u y con b, entonces vemos que u es igual a t y b vemos que es menos t. Entonces vemos la relación que existe de que u es igual a menos b. Esto equivale en el plano z a escribir y igual a menos x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se grafica el conjunto de llegada? Bueno, grafiquémoslo. Entonces, para terminar. Entonces, acá tendríamos el conjunto de llegada de la siguiente manera. Entonces, este ya no es el plano z, sino que es el plano de la variable compleja w. Aquí tengo el eje real de w, su eje imaginario. Y finalmente tenemos entonces el mapeo. Que una curva se transformó en otra curva. O sea, en este caso una recta y igual a x se transforma en la recta u igual a menos b. Y ahí está. Entonces esto es bajo el mapeo f de z igual a z barra. Bueno, no sé si quedó claro o hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, hacemos otro ejemplo, ¿verdad? Bueno, van a intentar ustedes hacer uno. Entonces dice que mi función f de z es igual a es igual a iz más z barra, así dice. Y el conjunto de partida, S, es igual a la recta x igual a 3. Entonces, con esto, dibujen ustedes tanto el conjunto de partida como el conjunto de llegada, por favor. ¿Sí? Entonces, tómense 5 minutos o el tiempo que consideren necesario. Bueno, vamos a analizar el problema. Entonces empecemos a analizarlo. Aquí debemos decidir si vamos a utilizar parametrización o no. Entonces, si quieren, ya hice uno con parametrización y ya hice uno sin parametrización. Entonces, decidan ustedes cómo lo quieren. ¿Lo quieren con parametrización o sin parametrización? Con parametrización, ok. Bueno, entonces parametricemos nuestra curva. Entonces, ¿cómo se parametriza la curva x igual a 3? ¿A quién se le ocurre cómo se puede parametrizar eso? ¿Cuánto vale z de t? Recordemos que z de t se escribe como x de t más y por y de t. Pero en este caso x es constante y siempre vale 3. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Vamos a colocar 3. Entonces, 3 más y por t. ¿Por qué y por t? Bueno, pensemos cómo es la recta x igual a 3. Si analizamos acá la recta en el plano y la miramos, observamos que está llena de puntos, ¿verdad? Y todos esos puntos tienen coordenada en x igual a 3, todos esos puntos. Pero la coordenada en y, o la parte imaginaria de dichos puntos, va de menos infinito a infinito. Entonces podemos decir que y va de menos infinito al infinito. Y x es igual a 3. Entonces eso es lo que tenemos ahí en nuestro plano complejo. ¿Sí? Es por eso que como y va de menos infinito a infinito y toma valores sobre todos estos puntos, entonces es por eso que aquí decido escoger el parámetro t. Y digo acá que si quiero toda la recta, t debe ir de menos infinito al infinito. ¿Sí? Bueno, ya tengo entonces la parametrización. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es evaluar nuestra función en z de t. ¿Sí?
Entonces evaluamos z de t, mejor dicho, en nuestra función. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces dice que la función es igual a i por z, o sea, i por z de t, más z barra, pero z barra de t. Ahora, z de t ya lo conocemos, está aquí. Entonces vamos a escribir que acá tengo i multiplicado por 3 más it. ¿Sí? Y luego tenemos más el conjugado. El conjugado sería 3 menos it. Entonces ahora vamos a operar esto. Y entonces aquí tendría 3i. Y luego tendría menos t. Porque recordemos que i cuadrado vale menos 1. Luego tengo más 3. Y finalmente tenemos menos it. Entonces ahora lo que vamos a hacer es separar parte imaginaria y parte real. ¿Sí? Entonces separemos parte imaginaria y parte real. Si separamos parte imaginaria y parte real, en la parte real tendría 3 menos t. ¿Sí? Y luego tendría más i multiplicado por lo siguiente. Tendría entonces 3 menos t. ¿Sí? Entonces, como observamos, ¿sí? En la parte real quedó 3 menos t y en la parte imaginaria también quedó 3 menos t. Entonces, como son iguales, ¿qué concluimos? ¿Qué concluimos entonces? Perdón, aquí no. ¿Qué concluimos? A ver, Que aquí? U es igual a B. Correcto, que U es igual que B. Entonces, escribimos U igual a B. Eso en el plano W, esto está en el plano W. Eso, si yo lo trabajara en el plano Z, ¿a qué equivaldría? A decir que Y es igual que X. Si esto lo trabajo en el plano Z. Entonces, ¿en qué se va a transformar nuestro conjunto de partida? En esa recta que está acá. Una recta a 45 grados, ¿sí? Con pendiente positiva de 1. Y ese sería nuestro conjunto de llegada real de W, imaginario W. Y aquí estaría nuestra recta, una recta a 45 grados. Y entonces decimos que la regla que asigna este conjunto de partida en este conjunto de llegada es IZ más Z barra. Y ahí está resuelto nuestro problema. No sé si hay alguna duda. Bueno, creo que ya va quedando un poquito más claro. Ingeniero, ¿será que lo puede resolver por el otro método? Por el otro método. Bueno, resolvámoslo por el otro método, ya que desean que lo resolvamos sin parametrización. Entonces, sin parametrización, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer sin parametrización es decir que z es igual a x más y. Entonces, lo que tengo que calcular es f de z. Entonces, f de z sería, entonces, dice acá que es i por z, o sea, sería i por x más y. Luego dice que tengo más el conjugado de z, que sería x menos y. Entonces operamos esto va a ser i por x menos y más x menos i por y. ¿Sí? Es lo que tendría, ¿verdad? Entonces, si separamos parte real y parte imaginaria, ¿sí? Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a ver, en la parte real tendríamos entonces menos y más x. En la parte imaginaria tendríamos entonces también menos y más x. Ahora me dicen que x ¿cuánto vale? X vale 3, ¿sí? X vale 3. Si x vale 3, entonces ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos menos y más 3 más i por menos y más 3. Entonces, aquí para graficar esto, habría que darle valores a y, ¿sí? Para graficarlo, entonces habría que empezar y darle diferentes valores a y, ¿sí? Por ejemplo, démosle 0,
1 y 2 si quieren ustedes, ¿verdad? En realidad con 2 puntos, si quieren, agarremos 3 puntos, pero no agarremos estos. Agarremos menos 1, 0 y 1. En realidad con 2 puntos se puede hacer una recta. Sabemos que aquí se va a generar una recta. Y entonces empecemos, ¿verdad? Si y vale menos 1, entonces tengo menos 1, tengo menos, y aquí me da más 1 más 3, ¿cuánto da? Da 4. Y lo mismo da, aquí si quieren coloquemos el punto que se obtiene. Entonces, ¿qué punto obtengo? 4,4. Si esto vale 0, obtengo 3,3. Si esto vale 1, obtengo 2,2. Entonces, ¿cómo se grafica eso? Se grafica de la misma forma sobre una recta a 45 grados. Aquí tendría los 3 puntos y dichos puntos forman la misma recta. ¿Sí? Perdón, no son esos puntos, ¿verdad? Estoy equivocado. El primer punto es 4,4, está por acá, 4,4. El otro punto es 3,3, por acá. El otro punto es 2,2, quizás este. ¿Sí? Entonces, ahí está, obtenemos el mismo resultado. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Si no, vamos a un último ejemplo. Dicen que mi función ahora es la función f de z igual a z cuadrado. ¿Sí? F de z igual a z al cuadrado. También me dicen que mi conjunto de partida es la recta y igual a 1. No, es la recta y igual a x, ¿sí? Y igual a x. Bueno, pues vamos a analizar este problema. Bueno, lo podemos analizar por parametrización o lo podríamos analizar también de otra forma. Entonces, en este caso particular, mi recta que está acá, y igual a x, se puede expresar de forma rectangular muy simple con una parametrización, ¿sí? Pero también se puede representar de forma polar. Entonces, analicémoslo primero de forma rectangular. Entonces, en este caso, pues tendríamos que f es igual a x más y al cuadrado. Y entonces tendríamos x cuadrado menos y cuadrado más 2y por x por y. Sabemos que x es igual que y, ¿sí? Sabemos que x es igual a y. Entonces, si x es igual a y, entonces nuestra f quedaría x cuadrado menos x cuadrado más entonces tendríamos ahora 2y x al cuadrado. Entonces esto, como ustedes pueden ver, se anula, se convierte en 0 y entonces nuestra f sería entonces solo 2y x al cuadrado. Si nosotros le damos valores a x, porque sabemos que acá el recorrido es de menos infinito a infinito, entonces deberíamos darle valores a x entre menos infinito a infinito. Entonces colocamos aquí x, si quieren, escojamos 3 valores, menos 1, 0 y 1. Entonces acá coloquemos nuestra f como un punto, coloquémosla para que la podamos graficar. Entonces, ¿cuál sería el primer punto? ¿Cuál sería el primer punto? Vamos a ver. Sería entonces 0, ¿qué? Menos 2. No menos 2. ¿Sería qué? 2. ¿Cuál sería el siguiente punto? 0,0. ¿Cuál sería el que le sigue? 0, ¿quién? 2 también. Démosle otro valor aquí y si quieren agarremos otro. Aquí tendríamos 0,4 y aquí que tendríamos 0, el cuadrado de 3 que sería 9. Entonces, ¿cómo se grafica o cuál es el conjunto de llegada de esta recta?
¿Quién sabe cuál es el conjunto de llegada? Una parábola, pero Una parábola. ¿Será que es una parábola? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás? X igual a 0, ¿no? Una recta en vertical. Sí, más o menos una recta vertical, ¿verdad? Pero hay un pequeño detalle. Vamos a analizarlo. Entonces, Inge, ¿sí? en los últimos dos puntos que planteó se le olvidó multiplicar por 2. Ah, se me olvidó multiplicar por 2. Gracias. Entonces aquí da... aquí sí está bien pero este da 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Gracias. Y aquí daría 18, ¿verdad? 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Gracias. Entonces grafiquemos todos esos puntos. Todos esos puntos se grafican acá, miren. Uno acá, otro por acá y otro por acá. Entonces, ¿en qué se convierte? En esta recta. No me salió bien. Se transforman en esa recta. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se va a transformar? En x igual... No en x, sino en b. No en b, en u igual a 0. Para b mayor o igual que 0. Ese es el conjunto de llegada y este es el conjunto de partida. Entonces, como pueden ver, no funciona no funciona como que si tengo una recta y le aplico el mapeo cuadrático voy a obtener una parábola. No, aquí no ocurre eso. También a alguien se le podría ocurrir, bueno, decir lo siguiente. Por ejemplo, todos estos puntos tienen un argumento de ¿cuánto? Todos los puntos, por ejemplo, para el primer cuadrante tiene un argumento de ¿qué? De θ igual a pi cuartos. Entonces, si yo escribo cualquier punto sobre el plano complejo ahí, entonces sería el módulo de z por e a la i θ. Eso sería z. Y como yo estoy obteniendo el cuadrado de z, entonces estoy obteniendo w. Entonces w va a ser esto que está acá, el módulo de z por e a la i θ al cuadrado. Entonces esto es el módulo de z al cuadrado, ¿sí? Por e al doble el ángulo. Si el ángulo es 45 grados, entonces voy a obtener lo siguiente, que el módulo de w es igual al módulo de z al cuadrado y el argumento de w es igual al doble del argumento de z. Entonces, si el argumento de z, o sea, de todos los puntos que están sobre esta semirrecta valen pi cuartos, entonces ahora los argumentos de todos los puntos de w van a valer el doble de pi cuartos, o sea, pi medios. Entonces ahí notamos que todos estos puntos que están acá tienen un argumento acá de 90 grados, que eso es igual a pi medios. Ahora, ¿qué ocurre con esta recta? Bueno, esta recta, lo que pasa con esta recta es que esta recta se transforma en la misma recta que está aquí arriba, ¿sí? Entonces, esta semirrecta se transforma en la recta de arriba y la semirrecta de abajo también se transforma en la recta de arriba. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta adicional antes de que nos vayamos. Inge, Sí. no importa que, por ejemplo, en este, que llegamos al mismo punto con -1 y con 1, ¿no influiría algo en esto como para llegar a otra conclusión? No, lo único es que acá vamos a tener la siguiente situación. Vamos a tener que a dos diferentes puntos le corresponden el mismo punto de llegada. Es como cuando usted tiene una función, supóngase seno y coseno, ¿verdad? A dos valores de x le corresponden el mismo valor de y en la gráfica de y igual a seno de x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos consideran que no es una función 1 a 1, nada más, ¿verdad? Pero sí es una función. Igual ocurre acá. A dos puntos diferentes, a dos valores de x le corresponden el mismo valor, ¿verdad? Entonces, acá vemos que cuando x vale -1, me encuentro, vamos a ver dónde, acá, cuando x vale -1, me encuentro aquí,
Si quieren, coloquémoslo con otro color. Me encuentro aquí, cuando x vale menos 1. Y cuando x vale 1, me encuentro por acá. Y a estos dos puntos les corresponde este mismo punto, que es 0,2. Veanlo ustedes. Menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces esos dos se van a convertir, los dos puntitos se van a convertir en el mismo punto. El problema es si usted quisiera encontrar el mapeo inverso, o sea, de acá irse para acá. Entonces no sabría si a este punto le corresponde este o le corresponde este otro, ¿verdad? Pero no hay ningún problema. Como le digo, no deja de ser un mapeo y esto no deja de ser una función por tener dos resultados diferentes para dos puntos en el conjunto de partida. Bueno, no sé si, bueno, por nada. No sé si hay alguna pregunta adicional.